En 2017, las autoridades capturaron un barco chino dentro de la Reserva Marítima de Galápagos con 300 toneladas de pesca ilegal. En aquel momento el país se escandalizó por el impacto ambiental revelado, pero la verdad es que esa captura representa apenas la punta del iceberg, ya que nuestros mares son escenario permanente de crímenes ambientales. María Cecilia Largacha recorrió las costas ecuatorianas para mostrarnos la depredación del recurso marino en Ecuador. Es un poco más tarde de la medianoche cuando un operativo de rutina parte de Costas Manavitas. A bordo, autoridades del Ministerio de Acuacultura y Pesca, además de miembros de la Armada del Ecuador, se disponen a recorrer la zona para mantener a raya a quienes se encuentran pescando de forma ilegal. Da la impresión de que es un operativo inútil, porque encontrar una embarcación pescando sin ninguna pista en una extensión incalculable de mar no parece siquiera posible. Pero resulta que no ha pasado ni media hora desde que zarpamos y ya nos encontramos con la primera novedad. Hay una barca bajo la cual brilla una luz intensa, evidentemente generada de forma artificial. Usan pantallas y al usar pantallas esto crea un campo de iluminación que a la especie la vuelve como inmovilización. Y en ese momento ellos cogen sus redes, las tiran al agua y pueden capturar de una manera mucho más fácil que en otros casos. Como usted tiene conocimiento, con ayuda de los señores de la Autoridad Marítima, vamos a proceder a la retención de su generador. Y uno podría creer que el daño que una pequeña embarcación de pesca puede hacer no es mucho, y que no se justifica un gran operativo para atrapar a un pequeño pescador. Pero hay dos cosas. Primero, que aunque solo se vea una barquita, no estamos hablando necesariamente de un pequeño pescador. La luz los atrae y luego viene la embarcación grande. Exactamente, sí. Y segundo, que esa barca no es la única. De hecho, la noche del operativo se descubrió a 8 embarcaciones en actividades de pesca ilegal. No todas con esos reflectores que vimos, había otras con redes prohibidas y unas más pescando en áreas en las que no se puede pescar. Y vemos que sale aproximadamente 3.5 millas náuticas de la costa, significa que está dentro de las 8 millas y eso incute en que está en una pesca ilegal. Lo primero que hay que aclarar es qué significa exactamente aquello de pesca ilegal. Vamos primero con lo que no significa. No se trata de prohibir la pesca o de dejar sin trabajo a los pescadores o de racionar los pescados que usted compra para alimentar a su familia. De hecho, se trata de todo lo contrario, de respetar reglas y normas para que ese recurso pesquero dure y no sea depredado sin control. Lo vemos desde el punto de vista de un capital natural, ¿cierto? Nosotros no sembramos los peces en el mar, nosotros los recolectamos, los cosechamos. Mientras nosotros mantengamos ese equilibrio, podemos cosechar. Si no respetamos ese equilibrio, equivale a que no sembremos. Significa que el próximo año tendré menos peces que pescar porque tengo menos productores en el océano. Hace un año se produjo la captura de un barco chino mientras navegaba dentro de la Reserva Marítima de Galápagos. El país se escandalizó. ¿Cómo podía ser que un barco chino estuviera en nuestras aguas y con 300 toneladas de pesca en su interior? Pues resulta que esa era apenas la punta del ovillo. Hemos contabilizado alrededor de 300 embarcaciones, la magnitud de estas embarcaciones que ocupan un área que sobrepasa el tamaño de la provincia del Guayas, para que tengan ustedes una idea de la magnitud de esta flota pesquera que está operando en las cercanías de nuestro marco jurisdiccional. No habla de un barco, habla de una flota entera. La magnitud de esta flota es tan grande que hace evidente las limitaciones del Estado ecuatoriano para poder controlarla.
es que cada año por los mismos meses, julio y agosto, llegan justo hasta el borde de la zona económica exclusiva del Ecuador, es decir, a 200 millas de la costa, centenares de barcos de bandera extranjera y se ubican ahí a desarrollar labores de pesca. Vienen atraídos por corrientes marinas que favorecen la presencia de peces y luego, cuando la corriente cambia, ellos también parten hasta el año siguiente, en que la historia se vuelve a repetir. Obviamente no todos ingresan a la reserva marina, el que entró lo hizo por error y por eso fue interceptado. Su tripulación aún hoy sigue en la cárcel y el barco fue decomisado. Pero aunque el resto de la flota no ingrese, aunque se queden en el borde de nuestro mar territorial, el solo hecho de su presencia ya es motivo de preocupación. No solo los chinos, sino otros pesqueros, es ponerse en el área limítrofe de la zona de las 200 millas, de la zona exclusiva, y soltar un palangre, es un hilo de varios kilómetros hacia adentro del área exclusiva, con 4, 5, 6 mil anzuelos, y dejarle ahí muy bien posicionado con un aparato que emite una señal, y al otro día regresan y jalan la cuerda en donde están todos los pescados sin necesidad de entrar al área de exclusiva. Sin embargo, los anzuelos sí estuvieron en el área exclusiva. Obviamente eso es ilegal. Ya no estamos hablando de una barca solitaria pescando a la medianoche, ni de 8 capturas en un operativo. De lo que hablamos es de depredación a niveles difíciles de imaginar. A nivel global es un problema. Tuviste, son casi 15% de la pesca total en el mundo. Si lo vemos desde la perspectiva numérica, 15% no podría ser mucho, pero si lo vemos realmente lo que eso significa, es decir, 26 millones de toneladas y su equivalente en miles de millones de dólares, estamos viendo que el problema es serio. Tan serio como que en algún momento nosotros podamos pensar que el recurso del mar se va a terminar, así de serio. Nosotros partimos ya de un paradigma. La ruptura del paradigma fue desde la época de Jacques Cousteau, cuando se entendió que por sus investigaciones y su exploración se entendió que el mar no es infinito. Y si lo que el mar nos da no es infinito, lo lógico sería pensar en que hay una especie de estudio, de análisis para saber qué tanto recurso marino nos queda o cuánto se ha depredado. Una especie de diagnóstico para partir de ahí y empezar a diseñar soluciones. Para lograr tener un inventario correcto de lo que realmente tenemos, se necesita un periodo en el que sea posible levantarlo y realmente evaluar lo que tenemos. La naturaleza te ha dado un árbol de 100 manzanas y tienes 2 alternativas. La primera, comértelas todas hasta saber que solo te quedan 10. O la segunda, que es la más lógica, contarlas primero, dividirlas para las que vas a regalarlas, las que vas a sembrar, las que vas a guardar, las que vas a comerte, y sobre eso hacer una planificación. ¿Y ese inventario no está hecho, comandante? Es difícil porque los medios son sustanciales. Es decir, para seguir con la analogía, nosotros ahora mismo no sabemos si nos quedan 20 manzanas, 50 manzanas o 10 manzanas. Por ende, es difícil saber exactamente la magnitud de la pesca ilegal en el país, el daño hecho por esta práctica. En realidad, hay quienes dicen que el problema ni siquiera es tan grave. No podemos decir que Ecuador tiene un alto índice de pesca ilegal, sino de ser casos muy puntuales, nosotros los combatimos inmediatamente. ¿Qué tan difícil ha sido combatirlos? Es difícil, importante que usted conozca que el territorio marítimo es 5.2 veces más grande que el territorio terrestre. Quienes se dedican al activismo ambiental no están tan seguros de que el problema no sea grave. Aceptan que es difícil cuantificarlo con exactitud, pero también dicen que hay eventos que les muestran que el problema está presente. En el Ecuador no existe información oficial que nos ayude realmente a hacer estudios científicos de lo que está sucediendo, el impacto real que está teniendo el Ecuador con el tema de la pesca ilegal. En estos videos que nos proporcionó la Asociación Pacífico Libre se muestra el destajo de especies protegidas y en peligro de extinción, desde rayas hasta tiburones. Cuando uno pregunta a los pescadores, aseguran que se trata de pesca incidental, es decir, de esto. El pescador sale a alta mar con una pesca objetivo y en la jornada de pesca, incidentalmente, pesca cierta cantidad de tiburones, por ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros controlar hasta qué punto llega la pesca incidental? Para controlar eso está la ley. Se supone que al llegar a los puertos, los pescadores reportarán a la autoridad pesquera cualquier especie producto de la pesca incidental.
que las autoridades verificarán esa información para otorgar al pescador un certificado que le permita comercializar la carne. Aquí la pesca incidental no se lleva un control. Hace un momento vimos cómo ingresaba un tiburón, pero no hay alguien, una autoridad que esté, bueno, haciendo el seguimiento y el control de que llegó, el tamaño, o qué podemos hacer, o a dónde va, o qué se hizo, vino con aletas, vino sin aletas, cuál era el destino, cómo se lo obtuvo. ¿Qué es eso, Denise? Tiburones juveniles que han sido capturados mucho antes de que ya se desarrollen totalmente. Acá vemos que hay 1, 2, 3, allá abajo 4. También vemos rayas, restos de rayas. La especie, por ejemplo, en este caso del tiburón que usted menciona, es una especie protegida que nosotros conocemos muy bien que son protegidas. Pero lastimosamente, nosotros dejamos el tramayo a la deriva 2 o 3 horas hasta que se capture algo y nos encontramos con la sorpresa de que hay un tiburón amallado. Está muerto. Nosotros no lo podemos tirar porque también nos representa un negocio para nosotros. Estas imágenes fueron grabadas en el puerto de Santa Rosa, en la península de Santa Elena, o sea, el sitio donde se comercializa la carne. Estuvimos cerca de 2 horas y fuimos testigos del ingreso de barcas con tiburones y de cómo no hubo ninguna autoridad para controlar si se trataba o no de pesca incidental. Seguimos nuestro recorrido y en otro punto cercano vimos finalmente a una inspectora tomando nota de la carga que ingresaba. Una inspectora para ejercer el control. La autoridad realmente está escasa en el punto de trabajo. Las autoridades están un poco más dentro de sus oficinas haciendo planes, pero yo creo que realmente el trabajo que deben hacer es aquí en campo y en territorio, que es lo que tratamos como fundaciones. Los pescadores no quieren verse como los malos de la película o los que depredan el mar sin ninguna contemplación. Nos cuentan que lo que hacen lo han hecho siempre, que entienden que hace falta preservar el recurso marítimo, pero que para ello necesitan orientación. A las autoridades gubernamentales que nos ayuden con capacitaciones hacia nuestros pescadores, porque nosotros lo que hacemos acá de pronto nuestros pescadores salir a la pesca, pero no sabemos en realidad qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces queremos que en ese aspecto nos ayuden las autoridades. Los mismos pescadores reconocen que ahora es más difícil encontrar peces en donde antes su captura era habitual. Se está sintiendo que la pesca se va más lejos, inclusive. La ecuación es simple. Extraer sin control es igual a exterminar. Y no estamos hablando de extracción en pequeñas cantidades. El negocio de la pesca ilegal es el tercer negocio más lucrativo en el mundo después del tráfico de armas y la tenencia de drogas. Aunque toda la atención está puesta en Galápagos, en el continente estamos teniendo el mayor problema. Por ejemplo, lugares como Santa Rosa, Chanduy, Puerto López, siendo una reserva marina, recibimos muchas denuncias de pesca de tiburones, de pesca de mantarrayas, rayas. Entonces, básicamente en un país en el que se ha trabajado una promoción turística que se ha enfocado en Ecuador a mala vida, en la conservación, en que básicamente el país es turístico. Todos estos videos se filtran en internet y no son ninguna buena promoción para el país finalmente. Sería terrible que usted y yo hoy día hemos podido tener la dicha de podernos sentarnos a la mesa y comernos un pescado fresco, una corvina, un robalo o una cherna, pero que mañana su hijo o su nieto no lo pueda hacer. Para muchos, pensar en la posibilidad de un mar sin peces es simplemente imposible. ¿Pero será posible? A propósito, estamos a punto de entrar en esa época del año en la que, como siempre, llegan los buques, las flotas extranjeras se ubican justo enfrente de nuestro mar territorial y vienen con un solo objetivo: llenar sus bodegas de especies marinas, muchas de ellas en peligro de extinción. Así que sí, pensar en un mar sin peces puede sonar imposible, pero no hay cómo dejar de pensar en lo que nos dijo hace un minuto el comandante de la Marina. Nadie sabe realmente si tenemos toda nuestra provisión de manzanas intacta, o sea, a lo mejor esa provisión de manzanas está ya a punto de terminar.